Bueno, ya está con nosotros el jefe de gabinete de Lifchit, el jefe de gabinete de gobierno de la provincia, Pablo Farías. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, si usted tiene que darle un panorama, digamos, al vecino de esta ciudad, donde usted fue candidato a intendente 2 veces, donde fue concejal, donde hoy es el jefe de gabinete, la persona que coordina el gabinete de ministros de Lifchit. ¿Qué es lo que está sucediendo entre Corral y el gobierno? Me parece que ya Corral, digamos, agarró la batuta de la campaña de Pereira y está destinando, digamos, las críticas, en cierta forma, al gobierno de la provincia y al candidato, digamos, a concejal. Por lo menos es la impresión que tenemos desde el periodismo. Pero el tema es cómo repercute todo esto, en todo esto. Bueno, en realidad, a partir del armado de las listas y unos días antes, cuando se terminaron de definir los frentes y las alianzas a nivel local, el intendente tomó una decisión que es abrirse del Frente Progresista, del frente que conformamos y que está gobernando la provincia, y además el frente por el cual él fue candidato y llegó a la intendencia 2 veces, y armar listas con Cambiemos. Eso, más allá de saltar de una agrupación política a otra, también implica haber hecho otro tipo de alianzas y tener un alineamiento muy fuerte con el macrismo, con el gobierno nacional y con Buenos Aires fundamentalmente. A partir de allí empieza a generar este tipo de cosas que yo hago una lectura de que creo que tiene que ver mucho más con la campaña electoral que con la agenda de la ciudad de estos momentos, ¿no? Empieza a hacer algunos reclamos que no se lo escuchaba antes, y fundamentalmente a puntualizar cosas con el gobierno de la provincia, dejando de lado una serie de situaciones, sobre todo hablando en términos de recursos y de fondos muy importantes, de deudas que la nación tiene con la provincia y que nosotros venimos reclamando y que la verdad son imprescindibles para un montón de cosas, fundamentalmente obras que nosotros necesitamos hacer, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace desde el punto de vista desde la política, del mensaje hacia el vecino, para diferenciar lo que es un proyecto y otro? Porque está en el medio del acuerdo capital. A mí me suena contradictorio, por ejemplo, que vi algunos videos y algunas estrategias de redes sociales que ha tenido el candidato Pereira, y lo dije en la radio, me parece contradictorio esto de decir, intimamos a la provincia y a ASA a que que levanten este socavón de Urquiza y Boulevard, que hoy fue la noticia del día en todos los medios de comunicación, cuando tienen funcionarios del sector dentro del gabinete de no solo y además el vicepresidente de ASA, me parece que es Bocarol, ¿no? Sí, no solo funcionarios del directorio de ASA, sino que además el directorio de ASA tiene una representación de los municipios en los cuales... Recordemos que la empresa de agua, ASA, surte agua a 15 municipios solamente de la provincia, obviamente son los más importantes, y ellos tienen una representación, cada uno de los municipios que están en la empresa o que reciben los servicios de la empresa, tienen una representación en directores. Sí que es contradictorio exigirlo cuando son parte de esa empresa y cuando además tienen funcionarios en esa gestión. Ese dato es más contundente todavía. Yo lo veía desde el punto de vista político. De los funcionarios, ¿no? Sí. Pero además es engañoso porque ellos saben perfectamente lo que pasó. Hubo una licitación que se hizo en un tiempo muy rápido, todos los procesos para dar solución a ese problema. La licitación quedó desierta 2 veces. Entonces, evidentemente estos son problemas que tienen que ver, también hay que decirlo, con la cantidad de obras que se están licitando, y que muchas empresas a veces toman obras de cierta importancia, de cierto rango, y otras no les produce tanto interés. Y esta es una obra compleja por el lugar donde está y el tiempo que lleva. Ellos conocen todas esas circunstancias, con lo cual es solo oportunismo político. Pero, más allá de eso, y lo que planteabas vos sobre la diferencia de proyecto, la verdad que eso no nos compete a nosotros. Nosotros estamos dándole continuidad a un proyecto, dándole continuidad a una propuesta política que está absolutamente consolidada en la provincia de Santa Fe, y que sigue teniendo mucha vigencia. No por nada se presentaron más de 400 listas en esta elección en toda la provincia por parte del Frente Progresista.
todos los partidos que integran el Frente Progresista siguen estando en el Frente Progresista, solamente un sector radical que fundamentalmente tiene algún peso acá en la ciudad de Santa Fe, pero que en el resto de la provincia es absolutamente minoritario. Es el sector que se ha ido del frente. El resto está. Con lo cual, me parece que en todo caso el cambio de proyecto, el salto de una agrupación política a otra y este tipo de cosas tendrán que dar explicaciones quienes lo han hecho. ¿No debilita un poco ese voto no peronista? O sea que habitualmente el voto no peronista que estaba concentrado en el Frente Progresista y ahora va a tener dos vertientes, una la de Cambiemos con Corral a la cabeza, porque digo, repito lo de Corral porque me parece que lo ha dicho en este programa, yo se lo dije, me parece, usted se puso al frente de la campaña, se juega mucho Corral, se juega la campaña a concejales y la campaña a diputados nacionales, las dos cosas la está encabezando él. Nosotros creemos que hace tiempo que el voto deja de expresarse o ha dejado de expresarse en términos como fueron tradicionales en la Argentina de peronismo y antiperonismo, de peronismo y radicalismo. Creo que eso ha ido modificándose. Hoy las opciones de la gente están mucho más atadas a los candidatos, a la credibilidad que los candidatos tienen, a la imagen de los candidatos, por supuesto a su trayectoria y a los programas o los planes que los gobiernos presentan. Muchas veces se dan estas dicotomías cuando hay un desgaste de modelo o de plan de gobierno, que fue creo lo que le pasó al kirchnerismo claramente después de 12 años. Hubo un desgaste que se generó una cosa donde se votaba a una alternativa más para superar esa situación que por la alternativa misma. Yo creo que de esto se benefició mucho Macri y todo el sector de Cambiemos, ¿no? Estoy de acuerdo. Por eso digo, hoy más que mirarlo en esos términos, creo que hay que mirar las gestiones, lo que se está haciendo, el prestigio de los candidatos, el conocimiento de los candidatos, que es muy importante. Y en eso nosotros creemos que en la ciudad de Santa Fe, gobierno de la provincia, fundamentalmente en estos últimos años, en este último periodo, ha fortalecido muchísimo su presencia, ¿no? Estamos dando cuenta hoy de una inversión muy importante en la ciudad. Tremendo. Realmente, en términos de valores históricos, hoy lo hablaba con el senador Borla, que estaban justamente con Schneider, que le pregunté sobre esto, ¿cómo se siente incómodo Schneider? Porque Schneider es el sector de Corral y está en el gabinete de Lipschitz. Son esas contradicciones que por ahí no sé si las ve la gente, pero sí lo vemos los periodistas. Y le digo a Borla, ¿cuánto es la inversión que está en el departamento San Justo, que tiene 43.000 habitantes? El departamento San Justo. 1.100 millones de pesos de inversión. En 19 meses, ¿eh? Digo, nosotros esto es notable y hasta lo dice la Cámara Argentina de la Construcción también, que es el proyecto más ambicioso de obra pública. Nosotros tenemos evaluado el acuerdo capital, las obras comprometidas en el acuerdo capital, en 5.000 millones de pesos. Aquí en el departamento de la capital. Sí, y fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, de las cuales un 50% están en ejecución. Me quedé corto. Yo ayer decía, ¿cómo puede ser que está pidiendo obras menores por 70 millones de pesos el reclamo del intendente, cuando hay, por acuerdo, 1.000 millones? Me quedé corto. Son 5.000. Le voy a contar algo que me dijeron varios senadores a propósito de este tema de obras menores. Cuando sale el planteo de obras menores para Rosario y Santa Fe. Algunos senadores dicen, nosotros cambiamos la ley de obras menores por el acuerdo capital y el plan ABRE. Si nos dan eso, llévense la ley de obras menores. Perdón, entre el acuerdo capital únicamente 5.000 millones de pesos y por el plan ABRE... El plan ABRE en la provincia lleva ejecutados ya casi 4.000 millones de pesos. No tengo todavía el impacto en la ciudad de Santa Fe, pero debe ser cercano un porcentual al 50%. Muy importante, un porcentual muy importante, que es infraestructura en los barrios, ¿no? Infraestructuras y programas en los barrios, que por la dimensión que tiene y lo que implica en recursos, está concentrado en barrios de Santa Fe, de Rosario y de algunas otras localidades, pero no está extendido a toda la provincia. Esta es una de las cuestiones que nosotros estamos planteando, que es imprescindible que nos lleguen los recursos nacionales. Ahora, está en juego el proyecto de ciudad. Está en juego el proyecto de ciudad, porque es importante saber, dice Corral, nosotros tenemos un proyecto de ciudad y es lo que estamos generando, pero el tema es que Corral por ahí trata de tapar que mucho de ese proyecto de ciudad tiene que ver con la inversión de la provincia, porque usted me está diciendo que hay 5.000 millones de inversión en esta ciudad, no puede desaparecer esa parte de la verdad. Claro, el proyecto de ciudad que actualmente está vigente
tuvo su inicio al mismo tiempo que llegó el Frente Progresista a la provincia, en diciembre del 2007. Tal cual. Y es inescindible, es imposible separar los avances que ha habido en la ciudad de la acción de la provincia. Para donde usted mire, hay acciones muy concretas de la provincia, pero voy a poner algo que para los santafesinos es tremendamente importante. El cierre del anillo de defensa que se dio en en la administración de Wiener básicamente, y la profundización de los reservorios de la zona oeste, que permitieron que el drenaje aumente muchísimo en los días de lluvia y que no tengamos ningún problema en las inundaciones, aún con alturas importantes del río Salado, la municipalidad jamás lo hubiera podido encarar si no hubiera estado la provincia financiándolo. Son obras de la provincia que se hicieron obviamente en un trabajo, en un entendimiento con el municipio, pero es fundamental entender que la provincia tomó una decisión yo me acuerdo cuando Wiener hablabas de capitalizar la capital, digamos, de darle esa fortaleza y esa trascendencia como capital de la provincia, que lo confirma después la acción de Bonfatti y por supuesto Lipschitz firmando el acuerdo capital de esta inversión. Es imposible pensar este proyecto de ciudad sin la provincia. Por eso nosotros decimos, nosotros no modificamos el plan, obviamente, para decirlo en términos concretos, nosotros seguimos la misma línea y tenemos los mismos objetivos. Se modifican los planes de acuerdo a las necesidades, pero no vemos necesidad de mudar de fuerza política, irnos a otro lado, y fundamentalmente nos vamos a seguir plantando de la misma manera frente al gobierno nacional como lo hicimos con los Kirchner. Cuando hay tanta crítica, digamos, a Hatton, hoy le consultaba, por ejemplo... ¿Por qué? Porque le critican, sobre todo de Corral, ¿eh? Dos voces nomás, en realidad... Estamos hablando del intendente... Estamos recorriendo la ciudad con Emilio y la verdad que muy pocas esto hay que decirlo, Hatton no salió a responder. No tiene por qué responder, no tiene por qué responder. Hoy Galassi decía que esto es... no sé la palabra clave, digamos, pero dijo, para ser textual, pero dijo más o menos que esto delata el temor por una inminente derrota de Corral. Sí, yo creo que es absolutamente electoral. Hatton no tiene por qué responder porque está su firma sentado en proyectos en la Cámara de Senadores pidiendo el Fondo de Obras Menores para Santa Fe, y con eso es suficiente, digamos, ya lo firmó, lo presentó, lo fundamentó en el recinto, eso ya está. Y no tiene que responder algo que tiene más que ver con una chicana oportunista de la política. Sí me parece que es imprescindible dejar en claro cómo se está trabajando hoy en términos de gestión en la ciudad de Santa Fe, porque no podemos dejar de ver la presencia que tiene la provincia, y lo que a nosotros nos preocupa, que hay dos fuentes de recursos importantísimas para la provincia en las cuales la nación está discriminando absolutamente, nos está discriminando absolutamente. Primero, Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano. Ese viejo fondo del cual siguen llegando 30 millones a la provincia de Santa Fe para distribuir en los conurbanos de Rosario y Santa Fe, que fue la explicación de por qué sale el Fondo de Obras Menores, porque los otros municipios dijeron, nosotros no recibimos fondo de conurbano, que la provincia nos dé algo para las pequeñas obras. Claro, lo que pasa, no se hacía cargo de eso, entonces la provincia compensa con el 1% de su presupuesto, que al ser un porcentual se actualiza año tras año. En cambio, el Fondo de Conurbano quedó atrasadísimo. Salvo que Macri, a la provincia de Buenos Aires, en concepto de Fondo de Recuperación Conurbano, le dio 25.000 millones de pesos desde que está en la administración. Tremendo. Y a nosotros sigue mandándonos 30 millones. Entonces, esa es una primera cuestión. Que además, resignar eso, no discutir los fondos que vienen de la nación y exigir que la provincia se haga cargo, significa una transferencia inversa. ¿Qué quiere decir? Que la provincia se tiene que hacer cargo de responsabilidades que tiene la nación. Y eso, si lo seguimos profundizando, vamos a ir a la quiebra a todas las provincias. Cuando hablamos de federalismo fiscal, hablamos de eso. Y lo otro es la deuda de coparticipación. 48.000, casi 50.000 millones de pesos a esta altura. Hace más de un año que estamos reclamando y hablábamos de 40.000. Y pasa el tiempo y me parece que los intereses... Actualizó Economía hace pocos días y da casi 50.000 millones de pesos que están exigidos por una sentencia de la Corte, y que la Nación no nos ha dado ninguna respuesta concreta de cómo quiere afrontarlo. Nosotros hemos dado todas las posibilidades, las opciones, y estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta. Ahora, se hace difícil hacer una campaña. Debe ser difícil. Yo digo, trato de poner en una campaña de
de los candidatos de Macri, más allá del video de Lilita Carrió de hace algunas horas, que es lamentable. O sea, vótenlo a... Y no se acordaba casi, digamos, de quiénes eran los candidatos a diputados nacionales. A Niki, a Gise, la verdad, lamentable. Pero debe ser difícil hacer una campaña como diputado nacional debiendo 40.000 millones de pesos. O sea, el proyecto que vos defendés, que es el de Macri, es el de la Nación, le debe 40.000 o 50.000 ahora millones de pesos a la provincia. O sea, hablarle al rosarino, al santafesino, al vecino de Tostado, de Reconquista, de Vera. Por eso la grieta. Por eso la grieta. Por eso llevar la discusión a volver a poner en la escena a todo lo que fue el kirchnerismo y la diferencia y el enfrentamiento con la mejor campaña para Macri, que Cristina sea presidente, sea candidata de nuevo. Claro. En la Le facilita muchas cosas discursivas. Le facilita porque se sigue refugiando en esa discusión, en esa grieta de enfrentamiento donde todo es blanco y negro. Y la verdad que nosotros tenemos que discutir la Argentina del futuro, las cosas que nos faltan, el gran problema que tenemos hoy en el sistema productivo, los cientos de millones de dólares que han ingresado, miles de millones de dólares que han ingresado de endeudamiento público en este último año y medio y que van al circuito financiero, no van a la inversión productiva ni siquiera infraestructura. Eso lo vamos a pagar todos los argentinos con pobreza, con sacrificio, con los problemas que tenemos. Esa es la discusión ahora. Pero bueno, la grieta entretiene más, como las luchas de vedettes y los programas de verano, digamos. Sí, eso entretiene más y esconde. Y que va a ser foco a cosas, nivel nacional, ¿no? Sí, va a ser foco a nivel nacional porque esa va a ser la campaña. Esa es la campaña nacional. O sea, yo me imagino, digamos, que muchos de los candidatos que hoy están defendiendo a Macri van a estar en los medios nacionales hablando de las bondades del proyecto nacional y generando la polarización contra Cristina, ¿no? Es claro. Es Gracias, ministro. Gracias a ustedes.